Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. A nombre del Congreso de la República les agradecemos su gentil asistencia. Estamos reunidos en el auditorio Alberto Andrade Carmona con motivo de realizarse la conferencia magistral denominada Representación Parlamentaria, Respuesta a la Expectativa Ciudadana. Esta conferencia magistral está convocada por el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. Vamos a iniciar la conferencia magistral con las palabras de inauguración a cargo de la congresista Ana María Solórzano Flores, presidenta del Congreso de la República. Muy buenos días a todos los presentes, señorita María de los Ángeles Garrote de Marcos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, España, que le damos la bienvenida a estar en nuestro país, al doctor Ramiro de Valdivia Cano, juez vocal supremo, que también está presente, al doctor Pablo Sánchez Valverde, consejero de la Academia de la Magistratura, al doctor Gonzalo García Núñez, consejero de la Academia de la Magistratura, y a nuestro jefe de gabinete de asesores, Alejandro Rospigliosi Vega. Señores y señoras. Señora doctora María de los Ángeles Garrote de Marcos, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, distinguidos invitados que nos acompañan, funcionarios, trabajadores del Congreso, amigos todos, nos sentimos el día de hoy muy complacidos por su presencia en este día especial que se da inicio a la conferencia magistral Representación Parlamentaria, Respuesta a la Expectativa Ciudadana, importante evento que se inscribe en el marco de las actividades institucionales por el 192º aniversario del Congreso de la República y en el ámbito de las relaciones de cooperación y apoyo mutuo que enarbolan la Universidad Complutense de Madrid y el Congreso de la República del Perú con el objetivo de promover el fortalecimiento de las competencias de la institución parlamentaria para la aplicación eficaz de conocimientos y experiencias compartidas referidas a los procedimientos parlamentarios. El tema que nos convoca es la esencia de la institución parlamentaria que le da el verdadero sentido democrático y le acerca a los intereses de las personas que conforman la comunidad política en la que se asienta. Por lo tanto, más de una función, podemos hablar de una finalidad primigenia, su propia naturaleza jurídica en suma. El Parlamento, en cuanto representa políticamente a la ciudadanía, se muestra como el símbolo por excelencia del pluralismo y de la participación consustancial a la libertad. Solo así puede ser el foro público en el que se debaten las cuestiones de interés general y solo así se legitimará para ser el verdadero protagonista de la arquitectura institucional. Aquí es, por origen y por historia, donde reside el mandato del pueblo. Y por ello, cuando asumimos el cargo, nosotros expresamos el juramento público, que cabe recordar en su parte pertinente. Y dice así: jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Dicho juramento define nuestro propósito y fin como Parlamento. El artículo 45 de la Constitución establece que el poder emana del pueblo y que quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. De ahí que se hace necesario contar con los instrumentos y medios para que la labor del Congreso frente al pueblo no decaiga, sino por el contrario, se afiance y crezca en la expectativa de estar sintonizado con las necesidades y requerimientos de la colectividad, buscando siempre, tal como lo señala la Constitución, el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. En este sentido, el Congreso de la República es una institución comprometida con el desarrollo del país y nosotros, los parlamentarios, como legítimos representantes del pueblo, estamos ávidos de nuevas ideas para cumplir con nuestra labor parlamentaria. La función congresal está en íntima correspondencia con las funciones que la Constitución le ha otorgado al Poder Legislativo, entre las que debemos destacar la función de representación. Estamos seguros que estos foros son las instancias donde generamos el espacio propicio para reflexionar y discutir los alcances y limitaciones de un tema tan importante como el que nos ocupa hoy día. Y nos da también la oportunidad de compartir experiencias y desarrollar nuevas tareas.
Finalmente, reiteramos nuestra predisposición permanente para respaldar la optimización de las competencias institucionales, reforzando la eficiencia de la labor parlamentaria en concordancia con las necesidades de la ciudadanía y de la población en general, a quienes por mandato constitucional y la soberanía del voto representamos. Agradecida por la presencia y participación de la señora expositora, que la hemos visto a tempranas horas el día de hoy en un medio de comunicación. Ella es de la Universidad Complutense de Madrid, y de ustedes también, por supuesto, agradecida. Declaro inaugurada la conferencia magistral Función de representación, respuesta a la expectativa ciudadana. Muchísimas gracias por venir. Agradecemos las palabras de inauguración de la congresista Ana María Solórzano Flores, presidenta del Congreso de la República. A continuación, para hacer una presentación de la temática de esta conferencia magistral, vamos a dejar el uso de la palabra al doctor Alejandro Rospigliosi Vega, él es el jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Congreso de la República. Señora Presidenta del Congreso de la República, señora profesora de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, María Garrote de Marcos, distinguidas autoridades que nos acompañan, amigos y amigas todos. La temática que para esta mañana nuestra distinguida invitada del Instituto de Derecho Parlamentario de Madrid es una materia muy actual en el mundo: la representación parlamentaria, respuestas a la expectativa ciudadana. No cabe duda que la democracia representativa, reflejada en el Congreso de la República, no pasa por un buen momento en todos los parlamentos del mundo en general, según diferentes estudios, como por ejemplo el de Cultura Política, Democracia en las Américas, hacia la igualdad de oportunidades, más conocido como el Barómetro de las Américas, elaborado por Vanderbilt University con el patrocinio de USAID. ¿Cómo mejorar la representación parlamentaria y hacer que refleje y canalice la expectativa ciudadana? Es la gran pregunta por responder. La señora Presidenta del Congreso de la República señaló en su discurso al inicio de la presente legislatura un paso a seguir que me parece muy importante y ayuda a responder esta pregunta, que es hacer del Parlamento el escenario principal del debate y propuestas legislativas que contribuyan a la solución de los problemas y preocupaciones de los ciudadanos. No cabe duda que la soberanía nacional reside en el pueblo peruano, del que emanan los poderes del Estado. Es el principio de legitimidad democrática que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política. A los ciudadanos de las zonas altoandinas, amazónicas, del Perú profundo en general, les interesa que solucionen sus problemáticas de cada día, legislando, fiscalizando o representando, que son las funciones de todo parlamento. El politólogo Giovanni Sartori, en su libro Ingeniería Constitucional Comparada, nos señala que es claro que las instituciones y las constituciones, la legislación en general, no puede hacer milagros, pero difícil será que tengamos buenos gobiernos sin buenos instrumentos de gobierno. En suma, sin un marco legal adecuado, poco se puede hacer. Ejemplo, la valla electoral. Este Parlamento años atrás creó la valla electoral por el cual aquellos partidos políticos que postulan al Parlamento y no superan el 5% de votos válidamente emitidos, pues no tienen representación en el Congreso y al año siguiente son borrados del registro de organizaciones políticas. Es una clara demostración de cómo esta medida ayudó a reducir el archipiélago de partidos políticos que existía años atrás. Recuerdo cuando una misión de los observadores de la OEA llegaba en el año 2006 a Perú para la observación electoral. Antes habían estado en Sierra Leona, en el África, y decían que en el África les llamó la atención porque había 8 candidaturas presidenciales. Llegaron al Perú y en el 2006 había 22 candidaturas presidenciales. Un ejemplo de cómo era tan diverso y atomizado el número de partidos políticos. Gracias a la valla electoral se han ido reduciendo. Del 2006, que eran 22 listas de candidatos, en el 2011 hemos tenido 11 listas de candidatos presidenciales. Y la tendencia se irá reduciendo los números de partidos políticos. Hoy tenemos solo 16 inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Otra manera es la postulación de candidatos con sentencia penal en primera instancia.
hablábamos con la profesora de la Universidad Complutense de Madrid cómo, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia no es ilimitado, no es absoluto. En España, por ejemplo, la ley del régimen electoral general establece que aquel candidato que tenga sentencia en primera instancia por un delito de corrupción ya no puede postular en las próximas elecciones. Aunque el proceso siga en trámite, basta que en primera instancia tenga una sentencia, ya no puede postular. Una medida novedosa que en Perú sería realmente todo un cambio en general. Otra gran medida, el sicariato juvenil. Los niños de ayer no son los niños de hoy. Y el sicariato juvenil es un problema que afecta mucho al país en general. ¿Por qué solamente a partir de 18 años son responsables penalmente? ¿Por qué no bajar la valla a 16 años, donde se da mucho el sicariato juvenil? Es una medida que se debe evaluar y analizar. Y en suma, diferentes decisiones que ayudan a mejorar el marco legal para hacer más adecuado la convivencia ciudadana. Los parlamentos modernos deben tener una racionalidad pragmática, en virtud del cual los legisladores están obligados ahora a dictar leyes que tengan reales posibilidades de ser cumplidas. Y es que el derecho debe estar a la altura del rápido discurrir de los hechos sociales, no el derecho caerá en el riesgo de la obsolescencia. Por ejemplo, no cabe duda que la reciente sentencia del conocido caso Google Spain, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es un asunto que ha suscitado el mayor interés y crea nuevos derechos, como el denominado reconocimiento del derecho al olvido. En el proyecto de vida de un ser humano hay experiencias que son agradables y desagradables. Y por no tener el derecho a olvidar las desagradables. Esa es la línea argumental que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el famoso caso Google Spain. En suma, ¿de qué trata? Se establece que los ciudadanos podrán exigir a un buscador como Google que elimine las referencias publicadas en páginas web de terceros que les afecten siempre y cuando se den determinadas circunstancias. El debate era si la normativa española sobre protección de datos de carácter personal resultaba de aplicación a un operador no domiciliado en España ni en la Unión Europea. Y en segundo lugar, si la actividad de un motor de búsqueda como proveedor de contenidos implica un tratamiento de datos personales. Interesante el razonamiento jurídico seguido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha llegado a concluir que la norma resulta de aplicación a Google INC, entidad domiciliada de los Estados Unidos, y que gestiona en diferentes países, como en Perú, por ejemplo, el Google como un buscador, en el cual, por el hecho de tener publicidad y ofrecer publicidad, está obligado a respetar las normas sobre datos personales. Discutible o no este criterio, lo cierto es que a partir de ahora, las multinacionales que tratan datos personales de los ciudadanos, los políticos y en general de cualquier persona, tendrán que analizar muy cuidadosamente qué papel juegan sus filiales en su modelo de negocio, si es que pretenden evitar que la normativa europea sobre protección de datos resulte de aplicación. El derecho fundamental de la libertad de información, pues el derecho fundamental al olvido. En suma, los parlamentos deben perfeccionar su legislación, como los nuevos derechos que acabo de comentar hace un momento, su trabajo fiscalizador, su producción y técnica legislativa, modernizando el reglamento del Congreso en Perú, por ejemplo, aprendiendo las mejores prácticas de los parlamentos de los países democráticos y desarrollados, como los que nos comentará su expositora en su ponencia. Lo que repercutirá en mejorar la calidad de la política y aún de la misma democracia como forma de gobierno más aceptable para una sociedad abierta y plural. Por ejemplo, actualmente una comisión de parlamento tiene el ISO 9001. ¿Por qué no hacer que las 24 comisiones puedan tener este ISO 9001 para mejorar su calidad y su técnica legislativa? Es solo una pequeña muestra de diversas buenas prácticas de gestión pública e innovación que se deberían implementar. La actual presidenta ha traído a servir con gerentes públicos, con técnicos, para que hagan una labor de buenas prácticas de gestión pública al interior del Parlamento y sigue una serie de pequeños pasos por el cual se debe mejorar. Debemos finalmente revitalizar nuestras instituciones como el Congreso de la República, fortalecer nuestra cultura democrática, pues todo tiempo tiene sus propios retos. En suma, ¿cómo mejorar la representación parlamentaria y hacer que se refleje y canalice la expectativa ciudadana? Una respuesta sería, pues haciendo que los ciudadanos y sus preocupaciones sean el eje de la acción política. Quiero terminar con estas palabras. No hay democracia sin la institucionalidad del Congreso de la República. Y no existirá el Congreso de la República sin democracia. Como diría el político inglés Winston Churchill, la democracia puede tener problemas,
pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno, como las dictaduras. Muchas gracias. Gracias también por la presentación de la temática al doctor Alejandro Rospigliosi. De esta manera pasamos a la ponencia magistral Representación Parlamentaria, Respuesta a la Expectativa Ciudadana, a cargo de María de los Ángeles Garrote de Marcos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, España, e integrante del Instituto de Derecho Parlamentario de Madrid, España. Buenos días, señores congresistas de la República, señora doctora Ana María Solórzano Flores, presidenta del Congreso de la República, señor Modesto Julca Jara, primer vicepresidente del Congreso de la República, señor doctor Alejandro Rospigliosi Vega, jefe de gabinete de la presidencia del Congreso de la República, estimados funcionarios del Congreso de la República del Perú, señoras y señores, amigos todos, buenos días. Lo primero de todo quiero agradecer la amabilísima invitación que se me ha hecho desde el Congreso de la República para venir aquí a impartir una conferencia en el marco de esta celebración ciudadana, cívica, democrática que conmemora el 192 aniversario del Congreso de la República del Perú. Un agradecimiento que hago extensivo, pues no solamente a las personas que directamente me invitaron, sino a todos ellos, a todas las personas y todos los ciudadanos y distintas autoridades que me han recibido de una manera especialmente acogedora y que para ellos pues va todo mi agradecimiento en primer lugar. La conferencia que me dispongo a pronunciar lleva como título Representación Parlamentaria, Respuestas a las Expectativas Ciudadanas. Yo me he propuesto hablar de la democracia representativa como el sistema que predomina en la actualidad, el sistema político que predomina en la mayor parte de los países del mundo. El modelo de democracia representativa está en crisis y lo está porque la representación política, que es la base del sistema, está en crisis. Quiero comenzar mi exposición leyendo estas palabras tan hermosas con las que se enmarca el programa de la conferencia de hoy y que creo que vienen completamente al caso y al debate que plantearé en unos momentos. Las palabras de don Francisco Javier de Luna Pizarro, primer presidente del Congreso Nacional, que decía: el Congreso Constituyente del Perú queda solemnemente constituido e instalado. La soberanía reside en la nación y su ejercicio en el Congreso, que legítimamente la representa. Estas palabras creo que son la mejor manera de comenzar una exposición que voy a pretender que sea optimista, pero a nadie se le escapa que la realidad actual está lejos de ser una realidad que nos satisfaga como ciudadanos. ¿Y por qué? Pues, en primer lugar, la crisis económica que desde hace algunos años ha afectado gravemente a Europa y también en parte a América, ha hecho que los sistemas democráticos se encuentren permanentemente cuestionados por los ciudadanos. Los ciudadanos se encuentran hoy muy alejados de los centros de toma de decisiones y poseen un sentimiento de exclusión que merece cuando menos una reflexión. Para empezar mi intervención, comenzaré haciendo una breve alusión al desarrollo histórico de la representación política. Posteriormente definiré de manera muy breve cuáles son las dimensiones de la representación política que nos van a ayudar a detectar los problemas o las encrucijadas que nos encontramos hoy en día. Una vez que detectemos estos problemas, seremos capaces de arrojar alguna luz muy genérica y modesta para poder mejorar esa relación representativa.
debo decir y debo hacer dos advertencias. La primera de ellas es que mi exposición necesariamente, y pidiendo disculpas de antemano, se centra mucho en Europa, en España, desde una visión que es la que yo tengo en mi ámbito académico. Pero creo que, pese a estar centrada en Europa y en términos más concretos en España, es absolutamente trasladable a América Latina en general y a Perú en particular. Muchos aspectos son perfectamente trasladables. Por otra parte, también debo decir que las propuestas de mejora o de facilitación de la representación van a estar centradas sobre todo en dos aspectos que yo creo que son fundamentales. Me centraré en, por un lado, la democracia interna de los partidos, los procedimientos de selección de las élites partidistas, y también me centraré en el sistema electoral. Es cierto que no son los únicos ámbitos en los que se puede actuar, y a lo mejor, concretamente en Perú, no son quizá los más idóneos, pero, como digo, son dos aspectos que yo considero centrales en todo este entramado representativo. En primer lugar, comenzaré con esta alusión histórica y brevemente tendremos que centrar la cuestión diciendo que la democracia representativa ha pasado por momentos cualitativamente muy distintos. La primera fase del desarrollo histórico de la representación, de la democracia representativa, que se identifica en el siglo XIX con el auge del parlamentarismo, es una etapa, una fase que viene determinada por un sufragio de carácter censitario. Es decir, existían una serie de requisitos más o menos exigentes o restrictivos para acceder al derecho de sufragio tanto activo, es decir, poder votar, como pasivo, poder ser votado, poder ser representado. En ese marco se empiezan a articular los primeros partidos políticos, partidos que tenían una organización muy débil y que además eran inestables en el tiempo y se activaban fundamentalmente en los momentos electorales. Estos son los que denominamos los partidos de cuadros o partidos de notables. Cada diputado actuaba en el Parlamento de acuerdo con su propio criterio y el grado de coordinación entre estos diputados era nulo, no existía una coordinación entre ellos, no existía disciplina de voto. De este modo, las divisiones y las agrupaciones de parlamentarios eran volátiles, eran inestables en el tiempo. Y esto es importante porque la función de los parlamentarios no era transmitir una voluntad política diseñada con anterioridad. Su función era más bien ser el hombre de confianza de sus electores. Es decir, no era un mero portavoz de un encargo previo, sino que asumía la responsabilidad de actuar de manera responsable, pero de manera independiente, era el hombre de confianza. Esta idea nos lleva a una dinámica parlamentaria muy concreta, y es que el Parlamento era el centro del sistema político. Como los representantes no estaban coartados ni comprometidos con las instrucciones de sus electores, porque eran libres, la institución parlamentaria se constituía como el principal foro de deliberación. Un lugar donde los representantes conformaban su voluntad mediante la discusión, mediante el intercambio de ideas. Y por lo tanto, esto nos llevaba a la importancia del debate parlamentario, debate que servía realmente para conformar una voluntad, para cambiar de criterio, para convencer al contrario. Así adquiría el verdadero sentido el Parlamento como espacio de deliberación y de debate. En realidad, la posibilidad de que un diputado pueda cambiar de opinión es una condición necesaria, aunque no es suficiente, para que se produzcan verdaderos debates. Es decir, es la condición que otorga al Parlamento el papel central de la política. Si la opinión, el criterio, la voluntad ya está formada de antemano, ¿de qué sirve el debate?
Posteriormente, la ampliación del sufragio de manera sucesiva a lo largo de los siglos XIX y principios del XX llevó a un profundo cambio. Y es que la necesidad de movilizar a un mayor número de ciudadanos hizo que los partidos políticos se transformaran. Ya no eran partidos políticos de notables o de cuadros, no eran partidos políticos débiles, inestables, que únicamente se reforzaban en momentos electorales. Era necesario crear unos partidos fuertes, sólidos, estables, permanentes. De esta manera era posible conseguir que un mayor número de ciudadanos se adhirieran a sus propuestas. Los partidos fueron asumiendo nuevas funciones políticas y sociales. Estos nuevos partidos son los partidos de masas. Comenzó este modelo de partido de masas con los partidos obreros, pero luego se extendió ese modelo al resto de partidos. La consecuencia de todo ello es que los partidos comenzaron a elaborar programas electorales para que los electores pudieran adherirse, identificarse como grupo con ese partido. Se desarrolló de esta manera el llamado gobierno de partidos o democracia de partidos, basada en la existencia de estas organizaciones fuertes y cohesionadas que competían en elecciones libres y que se presentaban para formar gobierno o para ocupar los puestos de poder y de responsabilidad, siempre bajo el juicio de los electores. Estas transformaciones lógicamente afectaron al Parlamento, a su actividad diaria y cotidiana. Y es que los diputados individuales ya no tenían esa libertad de opinión, esa capacidad de maniobra, de verse convencidos con el debate, sino que los diputados, aunque se mantuviera un mandato de carácter representativo con el elector, empezaban a tener un mandato de carácter imperativo con su partido político. Aquí es donde se produce realmente el cambio, desde mi punto de vista, el punto de inflexión entre el parlamentarismo antiguo y el parlamentarismo moderno. Los ciudadanos controlan a los gobiernos a través de las elecciones, momento en el que pueden sancionarlos o premiarlos según se hayan desarrollado las políticas públicas, haciendo efectivo el principio de responsabilidad política. Pero es evidente que el ciudadano ya no es el que deposita su confianza en un diputado, sino que la deposita en un partido que se presenta con un programa. Y esto, como digo, es un factor fundamental que conduce a un cambio de la función y del papel del Parlamento. Pero es que si caminamos un poco más a lo largo de la historia y nos situamos ya a finales del siglo XX, la existencia de medios de comunicación de masas que permite emitir mensajes directamente al electorado de manera rápida, a través de la televisión, de la radio, etc., y los distintos mecanismos de financiación pública de los partidos hace que estos ya no necesiten tanto a sus afiliados para sobrevivir, puesto que pueden perfectamente llevar a cabo su función con unos recursos públicos que les permiten desarrollar sus actividades y pueden emitir mensajes a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, se empieza a producir un distanciamiento entre el partido y el elector. Esto conduce, evidentemente, a que exista una pérdida de legitimidad de los partidos, a que haya un declive, por lo menos en Europa, y estoy hablando a finales de los años 80, 90, un declive en la identificación partidista de los ciudadanos. Ya nadie puede decir yo me identifico con este partido, sino que el elector es volátil, cambia su voto de convocatoria en convocatoria. Y esto es así porque el elector ya no está vinculado al partido con lazos afectivos de identificación, se puede decir incluso casi espiritual, sino que el elector es pragmático, decide con información, evalúa y por lo tanto vota de acuerdo con esa decisión. Puede votar de dos maneras, con un criterio, podemos decir, retrospectivo, es decir, evaluando la actividad pasada de los gobernantes, de los partidos, o con un criterio prospectivo, adhiriéndose a un programa que le parece atractivo. Conviene tener presente, por tanto, de dónde venimos y dónde estamos.
Venimos de un parlamento decimonónico con unas reglas, con unos diputados, con un mandato determinado, y estamos en un momento en el que ni el parlamento es igual, ni por supuesto los diputados y su relación con los partidos es la misma. Esto creo que nos va a servir para identificar mejor los problemas que nos podemos encontrar con la representación política actual. Representación política que debemos un poco diseccionar su concepto para intentar individualizar los puntos débiles de la relación representativa actual. De acuerdo con Hannah Pitkin, que en el año 67 ya escribió un influyente libro donde diseccionaba este concepto de representación, la representación es un concepto multidimensional. Por tanto, son muchas las facetas que hacen alusión a la representación y que además se deben evaluar todas de manera conjunta, son inseparables. Lo que ocurre es que a efectos analíticos, y yo creo que de cara a la exposición de hoy, conviene que podamos separar cada una de estas dimensiones de la representación. Según Hannah Pitkin, la representación se puede caracterizar como autorización, como responsabilidad, como representación descriptiva, como representación simbólica y como representación sustantiva. Cada uno de estos 5 significados o dimensiones de la representación nos van a dar un mosaico en el que podamos describir realmente qué entendemos por representación política. Primero de ellos se refiere, como he dicho antes, a la representación como autorización. Esta faceta tiene su origen en la obra de Hobbes, el Leviatán, y su teoría acerca del contrato o pacto social, mediante el cual los súbditos se someten ellos a un soberano para que les proteja. Esto es una teoría muy antigua, del siglo XVI-XVII, en el que evidentemente no nos encontramos con ningún tipo de democracia, pero es evidente que existía la creencia de que el soberano, el Estado, protegía al súbdito, y esto se hacía a través de un contrato, ¿no? Si el soberano no cumple su función de protección, el súbdito tenía derecho de resistencia. Por eso fue Hobbes el que alentó las primeras revoluciones burguesas y liberales en Inglaterra del siglo XVII. Si el soberano no cumple, como digo, con su función, el súbdito puede rebelarse. Con el transcurso de tiempo, ese concepto de representación se traslada al seno de la institución parlamentaria. Esta dimensión de la representación como autorización implica, de hecho, una transacción, una especie de contrato o pacto previo al desarrollo de la representación misma. Y por lo tanto se dice que este concepto de representación es de carácter formal, es decir, no contempla en absoluto el contenido de la representación, qué haga el representante, sino cómo se le autoriza. Y por eso en este concepto de representación es fundamental el sistema electoral, el procedimiento electoral, es el mecanismo a través del cual los ciudadanos autorizamos a determinados políticos a que lleven a cabo una función. En esta dimensión hay que tener presente que los representantes son libres, les estamos dando una autorización, son libres en su actuación, y el elector está vinculado a la decisión de los representantes como ciudadano que es de un Estado. Por tanto, se produce una libertad del representante y una vinculación del elector, del ciudadano. La segunda dimensión de la representación es la que alude a la representación como responsabilidad, y es concebida desde la óptica de la rendición de cuentas, la llamada accountability. La perspectiva de la representación como responsabilidad también está centrada en las elecciones, en el proceso electoral, porque es el único mecanismo que permite ejercer la rendición de cuentas, evaluar la actuación, premiar o castigar según se haya llevado a cabo esa representación. Pero aquí los que están vinculados son los representantes como responsables, y el que es libre es el elector. Por tanto, mientras que la representación como autorización se centra, o sea, tiene el mecanismo electoral como su principal instrumento,
deja libertad al representante y vincula al elector. En la representación como responsabilidad, también las elecciones son centrales, pero ahí el que está vinculado es el representante. La tercera dimensión de la representación es la representación como descripción. Desde esta perspectiva, el énfasis se establece sobre el nivel de equivalencia entre las ideas, los valores, los intereses de los representantes y de los ciudadanos. Es decir, el representante no actúa por otro, el representante lo sustituye, es un reflejo, es un espejo. Y de hecho, en esta dimensión de la representación he hablado de ideas, de valores, de intereses, que son muy importantes, pero incluso cabe defender esta representación como descripción cuando la semejanza se refiere al sexo, mujeres, hombres, se refiere a una determinada condición cultural, étnica, religiosa, etc., no necesariamente ideológica. Por tanto, ahí lo que se busca es que el representante se asemeje al representado, pero en términos sustantivos, de equivalencia. Evidentemente, aquí también es muy importante el sistema electoral, porque es un mecanismo que permite que exista o se proteja esa equivalencia o no. Por último, no. El cuarto aspecto de la representación es la representación simbólica. Y esta es una forma de acercarse a la idea de representación política que implica la asunción de una idea, y es que una cosa puede ser sustituida por otra cosa. Algo tan simple como eso. Es decir, un símbolo representa una cosa, la hace presente, aunque la cosa en sí no esté ahí presente de modo fáctico. Es un símbolo. Aquí la cuestión clave está en el proceso a través del cual se construye y se mantiene la creencia entre los ciudadanos de que el representante realmente lo simboliza. Aquí la representación, el representante, simboliza al pueblo, a la nación. Vuelvo a las palabras de el insigne Francisco Javier de Luna. El Congreso, la soberanía reside en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente representa a esa nación, ¿no? Esta es la representación simbólica. Y como digo, es muy importante que se mantenga ese proceso a través del cual la ciudadanía acepta que existe ese símbolo. ¿Y esto a qué alude? Alude a un término fundamental en democracia, que es la legitimidad. Es decir, la aceptación de que el representante simboliza la nación. La viabilidad de un sistema político depende del apoyo de los ciudadanos a las autoridades, al régimen político y a la propia comunidad política. Si no hay ese apoyo y esa confianza, o sea, si no hay una legitimación, no hay un sustento democrático. Por último, la última faceta de la representación es la que denominamos representación como actuación sustantiva. Y esta faceta de la representación sí que incide en el contenido de la representación. ¿Qué hace el representante? No tanto cómo se le autoriza, cómo se le fiscaliza, cómo nos representa en términos de semejanza o cómo nos simboliza, sino qué hace el representante. Y en este caso, Pitkin dice que para que esta representación se visualice, el representante tiene que actuar en interés del representado de una manera sensible. Y subrayo lo de sensible. ¿Qué significa esta sensibilidad? Significa que en esta dimensión existen dos actores principales, los políticos y los ciudadanos. Y esos dos actores se van a relacionar. Se van a relacionar en tres escenarios distintos. Primer escenario, relación entre los ciudadanos y las políticas que instrumentan los políticos, las políticas públicas que llevan a cabo. Aquí esa sensibilidad de la que hablaba significa receptividad.
que el político sepa qué es lo que quiere el ciudadano. Implica que todos los representantes tienen que ser sensibles a las opiniones y deseos de los ciudadanos. El segundo escenario de esa relación entre ciudadanos y políticos se refiere a los mandatos, es decir, relacionar el mandato con las políticas. Y aquí es donde aparece un elemento fundamental, que es el programa político de los partidos. Es decir, de qué manera el partido es sensible a las exigencias de los ciudadanos a través de su programa electoral. Pero es muy importante que el partido cumpla su programa electoral. Aquí es donde está esa relación entre el mandato, es decir, yo a usted le autorizo a que haga de representante de acuerdo con su programa, porque creo que es sensible a mis intereses, pero debe actuar conforme a ese programa. Y el último escenario sería el escenario que relaciona los resultados de la actuación política con las sanciones que impone el electorado, la llamada accountability, esa rendición de cuentas, ¿no? Estos mecanismos de rendición de cuentas evidentemente se centran principalmente en los momentos electorales. Bien, toda esta introducción histórica, teórica, conceptual, es simplemente un marco para poder ahora hablar de lo que realmente he venido a hablar, que es de la respuesta que tenemos que dar ante esta encrucijada en la que nos encontramos hoy día. Y creo que siempre es bueno pues, volver a la historia, volver a la teoría, a los conceptos, porque nos hacen repensar muchas categorías que creíamos ya superadas y que pues, a momentos vuelven otra vez, ¿no? Como decía anteriormente, desde hace años en Europa, pero sobre todo también en España, está cambiando mucho la percepción de los ciudadanos hacia la política. Es verdad que la grave crisis económica tiene pues, un papel protagonista, ¿no?, en este cambio de actitud. Los barómetros de opinión que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas en España muestran que en solo 2 años se ha triplicado el número de españoles que entienden que uno de los 3 principales problemas españoles es la política. Y se ha triplicado ese número de españoles llegando a la tercera parte, o sea, 1 de cada 3 españoles cree que uno de los 3 principales problemas que tiene España es la política o los políticos. Por lo tanto, es un problema en primera línea que solamente comparte importancia con el paro y con la corrupción. Estos son unos datos que pues, nos revelan un estado de opinión que, desde luego, no está satisfecho con la actuación de los políticos. Se está produciendo una desafección política que puede ser peligrosa. Y quiero aclarar que en la ciencia política se manejan 3 conceptos, básicamente 2 en realidad: la desafección política y el descontento político. ¿Están los españoles descontentos con la política o tienen una desafección política? Bien, la desafección es un sentimiento de alejamiento del sistema, pero que es un sentimiento a larga distancia, a largo plazo, que es reacio a los cambios, que se queda ahí, que es una percepción que tiende a ser permanente. Mientras que el descontento también es una percepción respecto a la actuación de los políticos, pero mucho más coyuntural. Evidentemente, desde que en España pues, comenzó la democracia en el año 78, ha habido crisis económicas. Y en ese momento de crisis económica hay un repunte del descontento ciudadano. Pues porque la economía forma parte de su bienestar, etcétera, se recortan políticas sociales y tal. Pero eso, cuando crece otra vez el país económicamente, baja el nivel de descontento. Por lo tanto, estaban descontentos porque era un momento difícil. Pero es que la desafección se mide en términos de largo plazo. Y es un alejamiento que responde a razones más profundas. Es que ya no son creíbles muchas de las cuestiones que se nos habían planteado con anterioridad. Entonces, creo que estos datos pues son relevantes a la hora de reflexionar qué está pasando con la representación política. Los niveles de desafección se están disparando. Es un fenómeno que no es exclusivo en España. O sea, igual que ha hablado el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, la Unión Europea tiene también un eurobarómetro
Y en todas las democracias de la Unión Europea está pasando exactamente lo mismo. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que los ciudadanos creen que los partidos políticos, los políticos, la clase política en general, no es receptiva a sus exigencias. Está extendida la idea de que sus inquietudes no obtienen respuesta, no obtienen reflejo, que el ciudadano no tiene instrumentos ni medios para poder exigir una rendición de cuentas a los políticos, casos de corrupción que pues se ven a menudo sin juzgar o juzgados al cabo de muchísimo tiempo, y los políticos supuestamente corruptos mantienen sus puestos, y todo ello pues lleva a un malestar ciudadano que se ha traducido en una serie de movimientos. Y aquí voy en el sentido de plantear que es necesario algún tipo de reforma. Y es necesaria esta reforma porque el impulso a esa reforma nos viene de dos focos. De un foco que es la demanda social por un cambio, y de otro foco que no es tan patente ni tan visible, pero que está ahí, y que es una demanda de carácter jurídico. Comienzo con la demanda social. Todos los datos de los que he hablado, de descontento, de desafección, de la opinión que tienen los ciudadanos acerca de la política, quizá no son muy concluyentes, pero lo que sí es cierto es que los ciudadanos en España y en otros países de la Unión Europea se han lanzado literalmente a la calle. Es que han dicho basta ya. Esta realidad se pudo ver hace unos años en España en el famoso movimiento 15M, que fue un movimiento absolutamente sin precedentes, en el que ciudadanos de a pie decidieron ellos mismos movilizarse y plantear un órdago a los políticos. ¿Cuáles eran los mensajes de estos ciudadanos? Eran: no nos representan, no nos representan. Y lo llaman democracia, pero no lo es. Bueno, estos mensajes son durísimos. ¿Y qué es a lo que ha llevado? Pues ha llevado a que muchísimos ciudadanos se hayan agrupado en los llamados movimientos sociales, que son muy soft, son movimientos que surgen de manera espontánea, que no tienen ninguna continuidad, que no tienen ninguna estructura de ningún tipo, pero que sí que aglutinan muchas inquietudes e intereses puntuales de la ciudadanía. Es una nueva forma de participación europea, porque esto que comento en España ha sucedido pues de manera semejante en Italia, con un movimiento que se llama el Movimiento Cinque Stelle de Beppe Grillo, que pues tiene una representación bastante nutrida en el Parlamento italiano actual. Por lo tanto, estos movimientos, que a veces, la verdad, defienden posturas antirrepresentativas, es decir, tienen un toque un poco anárquico, pues lo que exigen es un nuevo modelo de democracia basado en una mayor y más intensa participación ciudadana, y lo denominan, o se ha venido denominando, la llamada democracia deliberativa. Es decir, darle al ciudadano un papel mucho más protagonista en la deliberación, en la discusión de los problemas y de las soluciones. Y esa implicación deliberativa significa que el ciudadano tiene que tener un papel mucho más continuado en el tiempo, y no solo cada 4 años, y no solo tachando una lista. Tiene que tener un papel más omnipresente, ¿no? Eso es una primera aproximación a esa demanda social. Pero es que nos encontramos también con que hoy en día el papel que desempeñan los medios de comunicación, y especialmente las nuevas tecnologías, pues nos ofrecen un panorama totalmente distinto al que estábamos acostumbrados pues 20 años atrás. Los partidos políticos hoy en día no son los únicos canalizadores o los únicos instrumentos que canalicen la participación de los ciudadanos. Hoy en día hay muchos más ciudadanos que prefieren opinar y debatir en las redes sociales que acudir a un mitin de un partido. Se preguntaba a los españoles si estaban afiliados a partidos o si habían acudido a mítines. Bueno, pues la respuesta era que prácticamente no llegaba al 10% de los ciudadanos que estaban afiliados a un partido o habían acudido a un mitin. Pero
más del 60% de los ciudadanos habían acudido a una manifestación, habían firmado una solicitud masiva, callejera, por alguna petición, eran seguidores de Twitter de algún tipo de líder de opinión. Es decir, la movilización ciudadana ya no está en los partidos, nadie va a un mitin, y estoy hablando desde el punto de vista, insisto, español, Lo que hacen es que van a la red y desde su casa es de donde participan. Esa es una circunstancia que modifica y que requiere una nueva perspectiva de la representación. Claro, los líderes políticos, las personalidades políticas no son ajenas a este nuevo escenario de marketing y de medios de comunicación. ¿Y cómo ha evolucionado esto? Pues cada vez hay una mayor personificación de la política. Es decir, ya no importa tanto el mensaje que lanza un partido, sino la imagen que da. ¿Quién es el líder? Da una buena imagen, da mala imagen, es la imagen. Y esta comunicación política basada en la imagen tiene un efecto, y es que estamos en lo que Bernard Manning denominaba democracia de audiencia. Es decir, el escenario público, el espacio público de la política ya no está donde estaba, está en los medios de comunicación. Y hablo de medios de comunicación de masas tradicionales y los nuevos medios de comunicación de la red. Este papel nuevo de los medios hace que exista una representatividad, una legitimidad alternativa a la producida en el momento electoral. Me explico. Una vez que los ciudadanos votan y eligen a sus representantes, para 4 o para 5 años, los medios de comunicación se encargan de que día a día la actuación de esos políticos se cuestione, se critique, se evalúe. Y cada día hay un nuevo juicio. Es como si hubiera unas nuevas elecciones, porque la representatividad y la legitimidad se está cuestionando permanentemente. No se trata de enjuiciar a los políticos al cabo del mandato, sino del día a día. Eso transforma la comunicación política, hace que los mensajes sean mucho más superficiales. Y vuelvo a lo mismo, que la imagen sea lo importante, y no tanto la actuación duradera de medio y largo plazo, que no se entiende en estos términos de inmediatez en los que estamos siempre metidos hoy en día, ¿no? Bien, como decía, todos estos factores unidos son como una especie de cóctel que nos llevan a un panorama radicalmente distinto al de ese parlamento romántico y, si se quiere, pues idealizado de vuestros padres constituyentes, y también de los parlamentarios decimonónicos que eran libres y que eran oradores y que debatían y convencían, ¿no? Nada que ver con lo de hoy. Pero es que también hay una demanda de tipo jurídico, y esta es la que yo creo que tiene mucha más importancia. En España, como en el Perú, tenemos reconocido en la Constitución el derecho fundamental de participación política. España, como el Perú, es un Estado democrático que reconoce que la soberanía reside en el pueblo. Pero España, como el Perú, utiliza a los partidos políticos como instrumentos de canalización de la participación de los ciudadanos. Por tanto, hay una relación necesaria, evidentemente, entre la participación como derecho fundamental y el papel de los partidos. La regulación jurídica de los partidos es extremadamente relevante, importante, de cara a proteger y a perfeccionar el derecho de participación política, que es un derecho fundamental. Por tanto, lo que trato de explicar es la estrecha vinculación entre los partidos políticos y el derecho de participación política, pilares sobre los que se sustenta el Estado democrático, que desde luego en España está reconocido en el artículo 1 de la Constitución. Lo primero que nos dice nuestra Constitución es que España es un Estado democrático de derecho y que la soberanía reside en el pueblo español. Ahora bien, tenemos que reflexionar aquí y ahora acerca de la aplicación de ese principio democrático. Hoy en día los sistemas electorales nos sirven, desde luego, como mecanismos para
transformar los votos en escaños parlamentarios. Pero nos olvidamos de que el papel real de un sistema electoral es transformar las preferencias de los ciudadanos en mandatos concretos. Por lo tanto, hay que tener interés en que las preferencias de los ciudadanos se vean correctamente recogidas en el diseño del voto y que luego ese voto se transforme en escaño. Y digo esto porque en muchos casos, y como ocurre en España, donde el sistema electoral es un sistema proporcional, pues como el del Perú, en España las listas electorales son listas cerradas y bloqueadas. Es decir, el elector no tiene más opción que adherirse a la oferta de un partido que viene jerarquizada, es decir, ordenada, y no puede alterar de ninguna manera la oferta del partido. Es un mecanismo que sirve para transformar votos en escaños, pero ¿realmente es un mecanismo que permita conocer las preferencias de los ciudadanos? Y estoy hablando de listas electorales que en algunos casos pueden llegar a tener 36, 37 candidatos. Y hay que adherirse a la oferta de los 37 candidatos sin posibilidad de alterarla, ¿no? Por tanto, hoy en día en España los sistemas electorales nos sirven para determinar el reparto de poder, pero no nos sirven para que el ciudadano incida, participe en la generación y en el desarrollo de ese poder. Los derechos políticos hoy en día, por tanto, parece que son los derechos más imperfectos. Parece que una vez que se ha alcanzado la universalidad del sufragio, que hemos conseguido que el sufragio sea igual, ya nos hemos olvidado de los derechos políticos, sobre todo el derecho de sufragio. Y tenemos que tener en cuenta que el derecho de sufragio no solamente es universal, no solamente es igual, sino que es un derecho de sufragio libre y es directo. Y el sufragio libre implica que el ciudadano pueda decidir en libertad y por tanto tenga algo que decir respecto a la oferta de candidatos que le presenta el partido. Vuelvo a decir que esto es un problema claramente español y que evidentemente no tiene traslación hoy en día a Perú, pero lo que sí quiero yo dejar claro es que los sistemas electorales son unos mecanismos idóneos para modificar y para mejorar la relación representativa. De lo que se trata es de empoderar al ciudadano, darle oportunidades para poder incidir en la política y no solo en la selección de las élites políticas, sino en el devenir de esa actuación de los políticos. Otra cuestión importante es que los partidos políticos que en España ofertan esas listas absolutamente cerradas y bloqueadas carecen de democracia interna. Por tanto, es la cúpula del partido la que plantea quiénes son los que van a salir de candidatos y el ciudadano solo se puede adherir. Una manera de incidir en esa adhesión incondicional es abrir la democracia interna de los partidos, exigir que celebren elecciones primarias. Y esto es una cuestión que se está debatiendo en España cada vez con más intensidad y son más los partidos que quieren celebrar primarias para seleccionar a sus candidatos. Ahora bien, las primarias es un mecanismo fantástico para seleccionar candidatos, pero deben cumplir unos requisitos mínimos de democracia. ¿Cuáles? Primero, ¿qué requisitos se le exige al candidato? Me refiero en el seno del partido. ¿Cuántos avales? ¿Tiene que estar respaldado por una parte de la militancia o puede presentarse cualquiera? Segundo lugar, ¿quién es el selectorado? Es decir, los ciudadanos que pueden votar en esas primarias. ¿Solo los militantes? ¿Todos los ciudadanos? ¿Solo los simpatizantes? Y después, otras cuestiones muy importantes, como es, por ejemplo, la forma de participación en esas primarias. ¿Es un voto directo? ¿Es un voto delegado? Y esto nos conduce a unas primarias competitivas o no competitivas. Pero es cierto que las primarias no resuelven todo el problema, porque a menudo lo que producen no es más que una fatiga por parte de los ciudadanos. Es decir, un sentimiento de que ya han votado y luego ya las elecciones otra vez hay que volver a votar y entonces se produce una fatiga que le llamamos fatiga democrática, ¿no?
también produce unos elevadísimos costes, pero no solo económicos, sino costes políticos, porque es una lucha encarnizada entre miembros del mismo partido. No hay más que ver las primarias de Estados Unidos de América, cuando se produce en un momento electoral en el que sí que puede haber un cambio de candidato y son realmente la carrera electoral, porque es que es ahí donde realmente se decide al final pues un poco el resultado, ¿no? Entonces también hay que tener cautela con la organización de primarias. En realidad yo soy partidaria de implantar en España algún mecanismo de voto preferencial, pero porque, como ya he explicado antes, pues en España hay un sentimiento de lejanía, de que el ciudadano está desarmado ante las cúpulas de los partidos. Y además un dato, en Europa, en toda Europa, y no solo hablo de la Unión Europea, sino en la Europa en los más amplios, solo España y Portugal tienen todavía listas cerradas y bloqueadas, a excepción del Reino Unido y de Francia, que utilizan sistemas electorales mayoritarios y por tanto son distritos uninominales en el que se vota a un único representante. El resto de países utilizan sistemas proporcionales y por tanto de circunscripciones plurinominales. Bien, pues por todos los países de Europa, los únicos que mantenemos las listas cerradas y bloqueadas somos Portugal y España. Todas las reformas electorales, que ha habido una oleada inmensa de reformas electorales a lo largo de los años 90 y 2000, todas han ido a la personalización del voto, a permitir al elector que defina realmente cuáles son sus preferencias. Pero claro, en Europa esta personalización del voto es posible, es satisfactoria, porque los partidos son instituciones fuertes y por lo tanto la capacidad de seleccionar a los candidatos no afecta a la cohesión interna de los partidos, mantienen su propia cohesión. No afecta ni muchísimo menos a la fragmentación de los parlamentos, porque los partidos siguen siendo cohesionados. Y si un candidato sale por encima del candidato que iba a su lado, pues no tiene por qué ser desleal al partido, no hay una fragmentación dentro de los parlamentos. La división partidista sigue siendo la misma. El voto preferencial en Europa, hay diversos estudios que dicen que dentro de las críticas que se han planteado, pues permite equilibrar la representación por sexos. Una de las dificultades con las que se enfrentaban los estudiosos de los sistemas electorales era cómo conseguir compaginar la representación equilibrada, o lo que es una representación paritaria de hombres y mujeres, con el voto preferente. Puesto que una vez que se le permite al elector seleccionar, es probable, y además hay estudios que lo corroboran, que se decante por los hombres. No sé por qué, pero hay una línea que está estudiadísima en la que si hay una libertad, el hombre tiene siempre preferencia. ¿Cómo podemos soslayar ese problema? Pues se han ensayado algunos mecanismos, pero en Italia ha tenido mucho éxito la introducción de un voto preferente doble, pero un voto preferente doble que exige que una de las preferencias vaya hacia un hombre y la otra vaya hacia una mujer, si no ese voto es nulo. Por lo tanto, ese voto preferente doble unido a unas listas electorales que llamamos listas cremallera, es decir, que alternen sucesivamente hombre-mujer, hombre-mujer, no solamente no afectan a la representación de las mujeres, sino que las potencian. Es un dato a tener en cuenta que creo que es importante. Es verdad que uno de los problemas con los que se encuentra el voto preferente es esa brecha cultural, es decir, cómo puede el elector medio comprender el alcance de su voto y por tanto confeccionar correctamente la boleta o la papeleta electoral. Pues bueno, es cierto que esto es una realidad que hay que afrontar, ¿no? Pero yo creo que con programas de capacitación, programas de información, con paciencia, se puede explicar a los electores realmente cómo pueden elaborar su voto. Y desde luego lo que yo defiendo es un voto preferente que se dice flexible, es decir, el elector puede optar por ejercer ese voto preferente o por no ejercerlo. Se me puede decir, bueno, entonces los que sí planteen preferencias tendrán como una preeminencia dentro del resultado electoral con respecto a los que no ejerzan ese voto preferente.
Bueno, eso se puede soslayar exigiendo un porcentaje mínimo de votos preferentes para que se tengan en cuenta las preferencias. Quiero decir que en todo el entramado del voto preferente hay muchísimos flecos que permiten perfilar y adecuar las necesidades de cada comunidad política con los efectos que queremos del sistema. Pero también tengo que decir que los sistemas electorales no son el remedio de todos los males. Que para que alguna reforma electoral tenga los efectos que se pretenden, tiene que tener en cuenta sobre qué elementos va a incidir y qué elementos va a modificar, porque nos podemos encontrar con reformas electorales que mejoren un aspecto, pero que empeoren otro, y eso tampoco se quiere. Queremos mejorar en general, hacer una optimización. Entonces, vuelvo a insistir que en ese aspecto una de las respuestas que le podemos dar a los ciudadanos puede provenir del sistema electoral, de modificar, de facilitar, de abrir la participación a través de los sistemas y del diseño de los sistemas electorales. Cerrando el circuito representativo, nos encontramos que una vez que los parlamentarios han sido elegidos, se alejan de la ciudadanía. ¿De qué manera podemos acercar? Una vez que ya el elector ha conseguido perfilar y concretar su voto. Pues bueno, son muchas las propuestas que hay. Habrá que ver de qué manera se pueden implantar, teniendo en cuenta pues, la cultura política, las tradiciones parlamentarias, etc. Pero yo creo que cualquier reforma tiene que ir encaminada a dos aspectos. Una mayor participación de los ciudadanos, es decir, abrir el Parlamento. En España hay un profesor que habla del derecho al Parlamento, como un derecho subjetivo nuevo. ¿Y qué es el derecho al Parlamento? Pues el derecho a que el ciudadano participe en esa institución, que no es un monopolio de los que han sido elegidos, que debemos y podemos participar. ¿Cómo? Pues hoy en día las nuevas tecnologías nos abren unos potenciales infinitos. Es decir, se puede permitir que los ciudadanos presenten iniciativas, incluso puedan comparecer en ciertas comisiones, en ciertos trabajos parlamentarios, que se les permita que el ciudadano esté ahí, porque es que el ciudadano realmente es el detentador del poder. Esa participación a través de las nuevas tecnologías, desde luego, tiene que venir acompañada de una política de transparencia imprescindible. No hay un ciudadano que pueda participar responsablemente si no tiene información suficiente. Hay que saber qué se hace, cómo se hace, cuánto cuesta lo que se hace. Transparencia. Entonces, las políticas de transparencia creo que van más allá de lo que podría ser una base para que luego se les exija a los políticos una rendición de cuentas. La política de transparencia es la base para lo que llamamos una buena gobernanza. Y la gobernanza es la inclusión de la ciudadanía en el ejercicio del poder y en el desarrollo de las políticas públicas. No les quiero cansar más con mi intervención y sé y soy consciente que las soluciones que he dado son muy genéricas, son apenas pues, unos trazos muy gruesos, ¿no? de por dónde se podría ir, pero yo creo que una solución correcta tiene que partir necesariamente de un diagnóstico certero, y ahí es donde tenemos que implicarnos en realmente detectar cuál es el problema en cada país, en cada situación, y a partir de ese diagnóstico claro, pues ponernos manos a la obra. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Agradecemos la exposición de nuestra invitada en la conferencia magistral Representación Parlamentaria, Respuesta a la Expectativa Ciudadana, la señora María de los Ángeles Garrote de Marcos. Antes de las palabras de clausura, la presidenta del Congreso hará entrega de presentes a nuestra distinguida expositora. Bien, nos comunica el asesor Alejandro Espinosi que las preguntas se harán al terminar este evento directamente con la expositora. Dicho esto, invito al congresista
Modesto Julca Jara, primer vicepresidente del Congreso de la República, para las palabras de clausura. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Muy buenas tardes a todos los que están participando en este importante evento. Un saludo especial a nuestra presidenta del Congreso, la doctora Ana María Solórzano, a nuestra expositora, la doctora María de los Ángeles Garrote de Marcos, al doctor Alejandro Rospigliosi, que nos acompañan en la mesa de honor. Un saludo muy especial a los representantes de las instituciones que nos están acompañando, a los señores funcionarios del Congreso y otras instituciones. Esta importante charla en el marco de la Semana del Congreso por los 192 años, que debemos siempre recordar, creo que nos muestra lo importante y lo necesario que es comenzar a revalorar lo que sobre todo en la parte del Congreso es la función parlamentaria. De lo que hemos escuchado es claro que este nivel de representación para nosotros en el Congreso es fundamental. La representación política, los niveles de elección y participación de los ciudadanos hoy día son fundamentales, son claros. Hay un drama, hay una necesidad en el que el ciudadano espera de los políticos, de las instituciones y sobre todo del Congreso una respuesta a aquello que se da en ese momento en el que ellos eligen, en este caso los congresistas. Nosotros que venimos de una región de Ancash, igual que todas las regiones, el drama es aún mayor, porque lo que siempre ocurre en una elección, y estamos ahora a puerta de una elección regional y provincial, es que uno cuando va y visita y te dicen, oye, vienes a pedir mi voto, y después nunca más regresas. Vienes a pedir mi voto y ofreces y nunca cumples. Ese es el drama que vivimos, y creo que toda esta disertación nos debe llevar a pensar qué tenemos que hacer, cómo podemos mejorar, cambiar, no solo la expectativa, sino esa responsabilidad que tenemos como institución. Nosotros como congresistas, pero todos los que estamos aquí reunidos en su mayoría como institución. Y en ese sentido hemos tenido particular relevancia, y creo que esta función en el que la mesa directiva y creo que el Congreso le está dando la importancia de fortalecerla, creo que merece y tiene que darse una mayor, espero, ¿no?, orientación, visión de parte de todos nosotros. Al inicio de la gestión, recuerdo, congresista nuevo de provincias, venimos con sueños, ideas, ¿no?, de mejorar, cambiar las cosas. Y yo estuve en el Congreso anterior como asesor de Paulina Arpasi 6 meses, duré 6 meses. Y tuve que salir porque no entendía cómo es que tantas cosas que debemos hacer mejor no lo hacíamos, a qué se debía. Y de hecho pues hay una infraestructura, hay una orientación, hay una visión, hay intereses, hay muchas cosas que no permiten hacer un mejor trabajo. Entrando al Congreso, en la primera oportunidad de la instalación del Pleno, planteé y propuse el fortalecimiento de la función parlamentaria. Y se me ocurrió plantear en vez de 5 días de semana, 10 días. A algunos que recuerdan, mis colegas casi algunos me tiran las almohadas, que no había hecho ese paso. Pero era algo que parecía que era fuera de foco. Y hoy día creo que después de 3 años que estamos, nos damos con la satisfacción de que creo que es necesario fortalecer la función parlamentaria. La función de legislación es fundamental. Hay que hacer leyes buenas, leyes necesarias, leyes que recojan también de la ciudadanía para resolver los problemas. La función de fiscalización y control político lo tenemos que mejorar. Es necesario, es indudable. ¿Qué me dirán a mí que vengo de Ancash y que hemos tenido que en esa mixtura de la función de representación y de la función de fiscalización tener que afrontarnos y romper un sistema de corrupción que ustedes saben lo que existía en Ancash? Y todos lo sabíamos, muchos lo sabíamos, pero no éramos capaces de enfrentarlo. Y creo que para mí, en mi actuar como congresista de esa región, valió tal vez esa percepción, esa visión
esa responsabilidad de enfrentar, recogiendo el clamor de los ciudadanos de Ancash, de tener que hacer algo respecto a un problema gravísimo que afectó a esta región y que luego, como lo hemos conocido, afectó a muchas a nivel nacional. Y es ahí donde creo y espero, al haber asumido esa responsabilidad de hacer mi función de representación, recogiendo el clamor, recogiendo el drama, recogiendo la exigencia de los ciudadanos y cumpliendo mi función fiscalizadora, tener que realizar una serie de acciones que finalmente hoy día de alguna manera están dando sus frutos, porque ya hay investigados, hay procesos, hay presos por sistemas en el que todos tenemos que responder y afrontar. Entonces aquí creo que recogemos de hecho esta disertación, y ahí tal vez un llamado. Está acá nuestra presidenta del Congreso, que como institución todos los congresistas y ustedes, señores funcionarios, tenemos una responsabilidad y nos tienen que ayudar a poder fortalecer, mejorar esta función de representación, que es un drama, una esperanza del pueblo que nos ha elegido, del pueblo para el que ustedes, funcionarios, también trabajan. Yo creo que ahí, en esta semana de representación, reitero, haber programado esta disertación es sumamente importante, y además, ya tomando un poco la ejecución práctica, nosotros tenemos en el Congreso una oficina de participación ciudadana, que en los últimos años ha venido promoviendo y fortaleciendo una serie de procesos, herramientas. A unos nos gusta, a otros no. Bueno, pues tenemos que mejorarlo. No solo critiquemos, sino propongamos. Y yo hago un llamado a ustedes para que nos hagan conocer, proponer, sugerir a la mesa directiva acciones, herramientas que nos permitan mejorar la gestión, el manejo del Congreso, pero sobre todo esta función de representación, que para mí es una de las más importantes, es la crucial, porque de esto va a depender mucho que el pueblo recupere la confianza en el Congreso y en las demás instituciones. Y ahí repito y reitero un llamado a todos ustedes. Por eso, un agradecimiento muy especial a nuestra expositora, la doctora María Los Ángeles Garrote de Marcos, ¿no? Y con la presencia de nuestra presidenta, que con su presencia da importancia a este evento y a este tema, pues me permito declarar clausurado el evento de función de representación, respuesta a la expectativa ciudadana. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre del Congreso de la República, a todos los presentes les agradecemos su gentil asistencia. Sean ustedes buenos días. Señores, por favor, el evento no ha terminado. Tenemos, y me gustaría escuchar también las preguntas de nuestra expositora. Les agradecería que nos acompañen un momento más, por favor. Vamos a tomar lista. Los que deseen hacer preguntas, también tenemos un micro inalámbrico, solo tienen que levantar la mano, y los que desean hacerlo por escrito también vamos a recepcionar. Muchas gracias por su respuesta. Mi nombre es Nancy Orrego. Yo quería preguntarle, doctora, ¿qué requisitos mínimos existen en su experiencia en países como España y Europa para que sean elegidos como representantes de los organismos más importantes como el Congreso, gobiernos regionales, alcaldías, etc.? Muchas gracias. Gracias.
gracias por la pregunta. Entiendo que cuando me pregunta por requisitos mínimos, es requisitos para los candidatos. En realidad, en España, la configuración del derecho de sufragio pasivo es bastante amplia. Quiero decir, tienen derecho a presentarse como candidatos todos los españoles mayores de edad que estén en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Es decir, hay una casi total identificación entre el derecho de voto y la posibilidad de postularse como candidato. Ahora bien, efectivamente una cosa es poder ser candidato y otra cosa es realmente ser candidato. ¿Por qué? Porque las candidaturas, y esto es una regulación que es básicamente la misma para todos los niveles, exigen que sean propuestas por partidos políticos o por agrupaciones de electores. Cuando son agrupaciones de electores, es decir, no están enmarcadas en un partido político, se requiere un número mínimo de firmas, que es el 1% de los electores de la circunscripción. Este porcentaje no nos puede a lo mejor parecer ni mucho ni poco porque es algo muy abstracto, pero ya les adelanto yo que es mucho. O sea, un 1% de firmas de los electores de la circunscripción es bastantes firmas para un grupo de ciudadanos que se quieren postular, ¿no? Entonces, las agrupaciones de electores en España no son muy habituales porque se requieren bastantes firmas. Sin embargo, en España la posibilidad de constituir un partido político es sumamente fácil. Por lo tanto, casi nadie va por la vía de la agrupación política, sino por la vía del partido. Realmente, ¿hay un interés en presentarse? Se crea un partido político. Es lo que ha ocurrido recientemente con un partido que se llama Podemos, que es un partido de base ciudadana espontáneo y que ha surgido como un poco de contestación a la clase política tradicional, y se crea un partido, porque para crear un partido apenas hay requisitos legales. 3 personas, voluntad, unos estatutos, inscribirse en un registro. Punto. Por lo tanto, es más fácil ser partido que agruparse. Gracias. Nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Felicitar al expositor Perú y España, países hermanos. Y un saludo a los hermanos de la Universidad Complutense de Madrid. 3 inquietudes a propósito de este 192 aniversario del Congreso de Perú. Una primera, licenciada, es referente al tema de los referéndums. No sé qué tanto en la Europa comunitaria, en el Parlamento Europeo y español, por el tema ayer estábamos tocando en otro evento, por ejemplo el de Cataluña, bastante delicado, es que están muy divididos, el país también está reflejando eso, ¿no? Viene el país. Prensa digital, José San Martín de Portes, orden dominica. La primera inquietud entonces era sobre eso, referéndums. O sea, ¿hasta qué punto el referéndum puede ayudar a la representación parlamentaria? Le explico. Aquí en Perú hay 2 situaciones. Una de los bonavistas, que el gobierno, los sucesivos gobiernos descontaron un impuesto al Fondo Nacional de Vivienda, y que han logrado a través no solo de un referéndum, sino de acciones judiciales que han llegado hasta el Tribunal Constitucional, y hasta el momento no se les hace efectivo el pago. Se habla de una deuda de 6 millones de soles, y solo el ministro de Economía, que salió recientemente, ha dispuesto 500 millones de soles en el presupuesto nacional. El tema de los referéndums. ¿Están vigentes los referéndums? ¿Ayudan a la representación parlamentaria? El otro punto es digitalización del voto. La digitalización del voto en Venezuela ha sufrido el sistema electoral venezolano, porque ciertamente la representación chavista infiltró los sistemas de votación. Entonces, ¿hasta qué punto, cuál es el futuro de la digitalización del voto? Y para terminar, el último sobre estos movimientos o clubes strict, o en Europa también, por ejemplo, el movimiento Anonymous, Luxec, ¿en qué medida ellos, sobre la base de la conferencia de Durban en Sudáfrica, plantean un sistema autárquico, comunitario, un sistema, ellos dice, progresista, como alternativa al sistema actual político de representación, democracia directa, dicen ellos? Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias. 3 consideraciones que son sumamente interesantes. No quiero tampoco extenderme mucho porque creo que la gente está cansada y ya es la hora del almuerzo, ¿no? Pero ha tocado usted 3 puntos que son muy interesantes. El tema del referéndum. En España, el referéndum que se está planteando por parte de Cataluña es un referéndum que se plantea al margen total de la legalidad.
Y está al margen de la legalidad porque la Constitución atribuye al Estado la competencia de convocar referéndum, no a una comunidad autónoma, que sería un ente regional inferior. Solo la tiene el Estado. Por tanto, partiendo del reparto de competencias, es ilegal, es inconstitucional que una comunidad autónoma plantee un referéndum. Eso en cuanto al ámbito competencial, pero es que el contenido de la pregunta ya es de por sí también inconstitucional, porque aunque pudiera Cataluña plantear un referéndum, ese referéndum afecta a la totalidad del Estado español, puesto que lo que se pregunta es si se quiere ser independiente. Eso afecta a los catalanes, pero también a los no catalanes. Por lo tanto, hay dos vías claras de ilegalidad y yo creo, desde el punto de vista personal, estrictamente personal, que es un desafío político y forma parte de una estrategia. Entonces, no creo que la sangre llegue al río, como se suele decir. Es decir, no nos podemos comparar, por ejemplo, con Escocia, donde la celebración del referéndum fue un acuerdo político transparente, público y además acordado hace un par de años por parte del gobierno británico con el líder escocés. Aquí se trata de una cosa muy distinta. Entonces, en ese sentido se intentan hacer comparaciones, pero no tiene nada que ver ni en el fondo ni en la forma. El referéndum, no obstante, a mí no me parece un mecanismo idóneo para fomentar la participación. Y voy a decir por qué. Porque el referéndum, salvo el modo en que se celebra el referéndum en el Reino Unido, que es un ejemplo de democracia, suele ser un instrumento bastante populista. Se tiende a simplificar mucho el mensaje. No permite que se hagan matices. Al final, unos partidos se adhieren por una opción y otros por otra. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, en España, el referéndum de la Constitución Europea, ¿no? Es una constitución que se aprobó en el seno de la Unión Europea y se preguntó a los españoles si querían esa constitución. Bien, los dos principales partidos que ocupaban cerca del 80% de los escaños del Parlamento se manifestaron a favor del referéndum. Todos los medios humanos, todos los recursos económicos que tenían esos partidos iban dirigidos al sí. Por tanto, la campaña del sí era abrumadoramente superior a la campaña del no. No, que era una postura que defendían los partidos minoritarios, que tenían muy pocos recursos, muy poco espacio de propaganda electoral. Por eso el referéndum es un arma de doble filo, ¿vale? En el Reino Unido, en todo el Reino Unido, los referéndums tienen un modo de celebración mucho más democrático desde mi punto de vista. No se permite la campaña por parte de los partidos. Se instituyen dos organizaciones perfectamente controladas por la administración electoral, una que defiende el sí, otra que defiende el no, con igualdad de recursos. Y por lo tanto, la campaña no la dirigen los partidos, sino esas agrupaciones electorales, por llamarlas de algún modo, tienen otro nombre, que defienden el sí. Son plataformas, plataforma por el sí, plataforma por el no, pero tienen el mismo espacio en la televisión, en los medios, los mismos recursos económicos, etc. Entonces, creo que el tema del referéndum pues, es un mecanismo que para decisiones importantes, pero muy discutidas en el seno del Parlamento, con pluralismo, con capacidad de debate, puede servir. Pero gobernar a golpe de referéndum es muy demagógico. En segundo lugar, la bueno, yo hablo el voto electrónico, en realidad es como lo solemos denominar. El voto electrónico es una realidad, pero es una realidad que también es un arma, como decía, de doble filo. ¿Por qué? Porque lo único, una de las ventajas que tiene es que permite una verdadera universalización del sufragio. En países como en Brasil funciona de maravilla. ¿Por qué? Pues porque en Brasil tenemos una población muy dispersa, unas distancias enormes, una población además con un grado de analfabetismo importante, y el voto electrónico les permite participar de una manera sencilla, fácil, cómoda, rápida. Claro, eso es la ventaja. La desventaja, que requiere unos mecanismos de seguridad para que no afecten ni al secreto de voto, ni por supuesto a la manipulación del mismo, que claro, pues necesitan muchas leyes, normas y mucha especialización, mucha tecnificación. En Alemania se implantó el voto electrónico y fue declarado inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional alemán porque entendía que los votantes no tenían la suficiente información que les permitiera estar tranquilos de que su voto realmente iba a ser contabilizado. O
O sea, según el Tribunal Constitucional alemán, no había la suficiente confianza ni transparencia a la hora de explicar el sistema y de ver cuáles eran sus garantías para que el elector medio pudiera comprender que si él daba un botón, realmente ese voto se iba a contabilizar. Entonces, es un tema que depende de la sociedad en la que se implante. Ya digo, en Brasil ha dado un muy buen resultado, en México ha dado también buenos resultados, y sin embargo Alemania, que es un país súper tecnificado, súper desarrollado, pues no ha dado buenos resultados. O sea, todo depende un poco de la cultura donde se implante. Y en relación a los nuevos movimientos sociales, solo un apunte. Yo considero que es una forma de participación que es importante, que tiene su momento, su lugar, pero yo creo que no deben bajo ningún concepto sustituir a los partidos políticos. Estos movimientos sociales son movimientos coyunturales, temporales, sin estructura, y en muchos casos por lo que abogan es por la no representación, por una pura democracia directa. Y eso puede conducir a un excesivo individualismo, a una imposibilidad de articular intereses generales, que eso es lo que nos dan los partidos. Es decir, si todos pudiéramos opinar sobre un mismo tema a la vez, habría una contradicción absoluta. Es decir, hay que clarificar un poco las preferencias y la opinión de todos, ¿no? Y esa canalización la hacen los partidos. Los movimientos sociales no la pueden hacer precisamente porque son movimientos de la calle, del aquí, del ahora, de la emotividad, de la adhesión instantánea, y creo que sirven para manifestar un estado de malestar o de opinión, pero no sirven para canalizar la política, desde mi punto de vista. Nada. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. Dentro de su experiencia y conocimiento europeo, a grosso modo, claro, ¿cuáles serían los mecanismos más efectivos de rendición de cuentas y, bueno, y participación ciudadana, ¿no?, más cercanos en el caso europeo? De respecto a los mecanismos de rendición de cuentas, yo creo que pasan por la política de transparencia y la potenciación del parlamentario individual. Es decir, no podemos evaluar el comportamiento de un congresista si solamente obedece las directrices del partido político o del grupo parlamentario. Si no tiene capacidad de maniobra, no le podemos luego juzgar por lo que ha hecho o ha dejado de hacer, porque es que realmente no tiene libertad para hacer otra cosa. Por lo tanto, para fomentar esa rendición de cuentas hay que fomentar el papel individual del parlamentario, que tenga iniciativa, que no sea una iniciativa siempre supeditada al propio grupo parlamentario, que tenga un espacio en el que pueda manifestar su opinión, que pueda tener una interacción con sus electores, que se le potencie su individualidad. Claro, solamente así se le podrá después juzgar. Y eso se tiene que ayudar de la transparencia. Transparencia que además en algunos parlamentos se está poniendo un poco en marcha, y es el ver cuándo ha acudido ese parlamentario a las sesiones, qué ha votado, qué trabajos ha presentado, es decir, qué labor está haciendo. Porque aquí tienen 130 congresistas, pero es que en España tenemos 350 diputados y 260 senadores. Es que los representantes llegan a más de 500 y se nos escapa lo que hacen. Por tanto, las nuevas tecnologías nos pueden permitir saber, a ver, el diputado X de la circunscripción X de esta semana ha acudido al Parlamento 2 días, ha hecho esto, no ha hecho lo otro, y de acuerdo con eso yo podré después juzgar y rendir cuentas, ¿no? O sea, que creo que hay que potenciar su actividad individual y sobre todo la transparencia. Gracias. Doctora, mi nombre es Hugo Rovira, yo soy funcionario del Congreso hace bastante tiempo y estoy a cargo de una oficina de participación ciudadana. Sí. Su charla interesantísima porque parecía que está hablando sobre la problemática de representación que hay aquí también. Ah, sí, es que porque es un problema global que ocurre en la mayor cantidad de países del mundo. Aquí tenemos programas bastante interesantes sobre la participación ciudadana, porque justamente lo que buscamos, lo que hablamos con el ponente Junta muchas veces, es que el ciudadano participe en diferentes actividades con el Congreso para ser escuchado. ¿Qué programas de participación ciudadana tiene el Congreso español que nosotros no conocemos? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, opiniones ciudadanas con a los proyectos de ley que están en estudio en comisiones, que aquí es obligatorio. Todos los proyectos están expuestos en nuestro portal para que la ciudadanía pueda opinar a favor, en contra, y algo importante, presentar sugerencias y modificaciones.
Y esto ayuda a tomar tendencias dentro de las comisiones a favor y en contra, y también ayuda como insumo en la elaboración de los dictámenes en las comisiones. También tenemos nuestro Parlamento Virtual, que es un derecho de petición ciudadana, donde recibimos pedidos, informes, denuncias, inquietudes ciudadanas que son repartidas a los despachos de las comisiones ordinarias. En fin, tenemos 15 programas de intervención ciudadana, pero a veces tampoco ayuda mucho al fortalecimiento de la función de la representación, a pesar de que tenemos solamente en este último año, de agosto a julio de este año, de agosto del año pasado hasta julio, una participación de poco más de 850.000 ciudadanos en todos nuestros programas. Pero a veces no es suficiente. ¿Qué técnicas o qué sugerencias de mejora o qué programas de participación ciudadana tiene el Congreso Español que pueda ayudar un poco al fortalecimiento de esta función de la representación? Muy bien, gracias. Pues debo reconocer, con todo el dolor de mi corazón, que en ese caso Perú nos lleva muchísima ventaja. El Congreso no tiene ningún programa de participación ciudadana. Sí lo tienen los parlamentos autonómicos, es decir, regionales. Ahí sí que existen y son pioneros en leyes de participación, de gobernanza, etc. Pero el Congreso de los Diputados español no tiene prácticamente nada. Portal de la Constitución, que es una especie de portal donde hay una información muy genérica y muy tal, pero no hay una retroalimentación de lo que el ciudadano dice y que le llega al Parlamento y el Parlamento después reacciona, ¿no? Entonces, las propuestas que usted me comenta me parecen sumamente interesantes y yo creo que a lo mejor la falta de participación se puede deber a una falta de información acerca de esas cauces que tienen, de difusión, claro, es decir, usted puede contribuir a esto, ¿no? Que sean herramientas muy sencillas, porque claro, un ciudadano, si es que en realidad nos paramos a pensar y todo está en la historia, un ciudadano, o sea, ¿por qué surgió la democracia representativa, entre otras cosas? Pues porque no todos los ciudadanos tienen ni tiempo ni ganas de dedicarse a la política, prefieren delegar esa actividad en otro. Entonces, para que un ciudadano se siente frente al ordenador y pierda un rato de su tiempo en comentar o en opinar lo que le parece una determinada medida, pues mucho le tiene que interesar. Entonces tienen que ser mecanismos de comunicación ágiles, que se pueda tuitear, que se pueda, no sé, creo que sea algo más inmediato, que lo pueda hacer desde el autobús con su teléfono móvil y que no requiera demasiado tiempo ni leerse unos tochos así de sumarios de cosas que son aburridos. Creo que en ese sentido es facilitar un poco el acceso, ¿no? Y seguro que ahí la participación sube. Y que vean también los ciudadanos que lo que hacen tiene valor. Entonces, que también el Parlamento publique que gracias a los aportes de los ciudadanos en este determinado procedimiento esto se cambió. O sea, que vean que sirve de algo. Publicar también los resultados, ¿no? Esas son las sugerencias que hago yo a modo de ciudadana, ¿no? Pero como digo, en el Congreso de España todavía sí se quiere, pero todavía no se ha planteado nada por el estilo. También es verdad, vuelvo a decir, que las dimensiones no son las mismas. Es decir, las cámaras españolas, como es un sistema bicameral, son las Cortes, Congreso, Senado, luego están los parlamentos regionales, en fin, es una institucionalidad un poco más compleja, entonces todavía no se ha visto el mecanismo que sea más idóneo, ¿no? Gracias. No sé si tengo que... ¿Estas preguntas? Buenas tardes ya, la doctora María de Los Ángeles, mi nombre es Dora Garrido, soy del Instituto de Integración, Grupo RPP. Mi pregunta va relacionada por ahí, pero es ¿cómo lograr, desde la experiencia española, lograr que un partido político tenga un reglamento interno, tenga equipos de profesionales capacitados, tengan programas nacionales, programas regionales, municipales, para fortalecer la democracia interna partidaria y consolidar la democracia de nuestro país? Muchas gracias. Pues es una pregunta difícil de contestar porque realmente los partidos se crean porque existe una inquietud ciudadana. Lo primero que tiene que haber es un caldo de cultivo favorable a que se cree un partido. No se puede fabricar un partido, se tiene que crear y se tiene que crear de manera espontánea, ¿no?
Entonces, primero hay que detectar si hay esa ansia ciudadana por crear un partido que aglutine determinadas inquietudes. Y luego yo creo que es imprescindible la facilidad desde el punto de vista de los requisitos legales, que no sean requisitos muy severos a la hora de poder crear un partido político, y también ayudas públicas. Ayudas públicas porque está claro que un partido político necesita medios económicos. Y si va a tener que depender de sus afiliados, pues probablemente no tenga suficientes recursos. Y por lo tanto yo creo que los dos focos importantes es eliminar trabas legales a la hora de... porque es un derecho fundamental, el derecho de asociación política. Es que es un derecho fundamental que a veces se nos olvida. Eliminar trabas legales y favorecer su actividad a través de ayudas públicas, siempre y cuando esa actividad, claro, repercuta en la calidad democrática del sistema. Es que parece que el dinero que se otorga a los actores políticos es dinero tirado a la basura. Es que es el dinero mejor gastado, porque en realidad, perdón, es un dinero que se ven los resultados a largo plazo. Por supuesto, un dinero con toda la fiscalización que haga falta por parte del Tribunal de Cuentas, que es como se denomina en nuestro país el tribunal que fiscaliza, ¿no?, las cuentas, pero es un dinero que va a permitir que los ciudadanos participen en la política, que ejerzan un derecho fundamental. Entonces no es, tenemos la idea de que dar dinero a los partidos es como tirarlo, como malgastarlo, y en absoluto. Es que estamos labrando el futuro. Pero para eso hace falta una voluntad ciudadana y un nicho, digamos, de negocio, o sea, que realmente se puede. No sé si tengo que contestar esto de aquí, creo que esta es la suya. Una pregunta todavía del señor y luego pasamos a las preguntas escritas. Bueno, en principio agradecer la exposición de la colega. Mi nombre es Luis Alberto Matos, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Villarreal. Y en la línea de lo expuesto, hacer referencia a dos autores que trabajan en ciencia política, Carduch y Sartori. Cuando Carduch nos habla de la legitimidad, nos dice, hay una legitimidad que proviene del origen, pero también hay otra que da el resultado. En la línea de lo dicho por Sartori, cuando relaciona efectivamente el diseño de los sistemas electorales con la institucionalidad que genera para la democracia, tendremos que decir que en el Perú, hasta buena parte del siglo XX, el proceso de elección se daba con listas cerradas y bloqueadas. Posteriormente se cambió el sistema en la medida en que esto ganase en representación. Creo que esto ha sido en efecto lo positivo de implementarlo. Pero no necesariamente esto ha mejorado el sistema de relacionamiento entre los órganos de decisión y la ciudadanía. El alto porcentaje de desafectación que también se vive en el país, en el sistema, trasciende más allá de lo coyuntural. Y entonces hay algunas voces que proponen que volvamos a un sistema como este, considerando de que las listas de voto preferencial lo que han hecho es fragmentar el electorado, pero además incidir o inducir a que los candidatos tengan que hacer una competencia al interno en primarias y luego al externo, donde compiten con las otras agrupaciones, pero también con los propios. Y que eso genera un desgaste y que podría estar empujando esto a un mejor posicionamiento de quienes puedan disponer de mayores recursos, inclusive al interior de sus agrupaciones. ¿Cómo ve esta posibilidad? Pues creo que es un diagnóstico bastante certero. Es verdad que el voto preferencial, cuando la estructura de los partidos es débil, puede generar luchas internas, ¿no? Y una disputa por el poder que puede producir, pues, un desgaste, ¿no?, al partido. Por eso yo creo que es exagerado, déjeme que utilice esa palabra, aunque realmente todo lo que sea apertura democrática no tiene por qué ser exagerado, pero acumular ambos procedimientos, es decir, un procedimiento de primarias y un procedimiento de voto preferencial, efectivamente creo que es demasiado.
porque ya se les está dando la oportunidad a los ciudadanos que se manifiesten en las primarias. Si luego nuevamente volverá a competir a través del voto preferencial, yo creo que es demasiado. O sea, es cuando los partidos no están muy cohesionados y no son partidos fuertes, pues evidentemente debilita muchísimo la credibilidad del partido, porque al final las individualidades son las que salen. Entonces, creo que ahí habría que mirarlo, que reflexionarlo. O se modifica el voto preferencial o se modifica la democracia interna. Yo en mi caso abogo en España por el voto preferencial porque en España tenemos una legislación de asociación política, como decía, y de partidos bastante respetuosa con la autonomía privada, ¿no?, de los partidos. Entonces, la Constitución los protege de tal manera que como son asociaciones cuasi privadas, pues en sus estatutos pueden tener una regulación no precisamente democrática, aunque se lo exige la Constitución. Al final los mecanismos de selección de élites pues no son muy democráticos. Entonces, como eso es muy difícil de resolver, por eso yo me voy al lado del sistema electoral, que es más fácil de resolver desde el punto de vista legal. Pero si yo pudiera elegir, creo que es mucho más efectivo incidir y actuar en el momento preelectoral, seleccionar a los mejores dentro del partido, que sean los que se presenten, y luego una lista electoral que a lo mejor pues no tenga por qué tener voto preferencial. Pero claro, en España es que no se nos da la oportunidad, es que en España es la cúpula la que dice van a ir estos 20 y en este orden. Y usted si quiere bien y si no quiere, pues no vote. No sé si, perdón, esta expresión tan coloquial, pero es que es así. Así que yo creo que una de las dos cosas habría que repensarla, ¿no? Tengo aquí algunas preguntas, algunas ya creo que he contestado hace poco y otras son un poco genéricas. ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos para tener credibilidad? Pues yo creo que un poco volvemos al mismo mensaje de antes, es decir, la transparencia. Si es que hoy en día, antes, hace 80 años nos decían, es que es muy difícil, es que ¿dónde publicamos nuestras cuentas? ¿Dónde publicamos nuestras actividades? ¿Y dónde lo va a leer la gente? Pues que hoy en día es tan fácil como colgar de una página web todo lo que hacen, todo lo que no han hecho y todo lo que les queda por hacer. Y tan fácil para un ciudadano como conectarse y mirarlo. Entonces ya no hay excusas para no ser absolutamente transparentes y tener unos compromisos que se puedan cumplir y que la ciudadanía lo vea. Entonces yo creo que ese sería un buen camino para aumentar la credibilidad. ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos para exigir la democracia? Pues los ciudadanos tenemos que ser exigentes con el sistema y no conformarnos. Entonces, para eso también hay que ser responsables, porque muchas veces los ciudadanos criticamos, pero luego votamos de manera irresponsable, no evaluamos suficientemente la actuación de los políticos, no damos oportunidades a lo mejor a las nuevas propuestas. Es decir, que el sistema puede mejorar y mucho, pero los ciudadanos tenemos que ser ciudadanos responsables. Considera que la lista abierta sumada al voto preferencial fortalece la democracia, considerando que ello obliga a los candidatos a competir con candidatos de otras fuerzas, además de los propios candidatos del partido. Bien, la lista abierta es verdad que permite al elector seleccionar a los representantes no solo dentro de la oferta de un mismo partido, sino de la de distintos partidos. Ese tipo de lista sí que puede llevar a una mayor fragmentación en la Cámara. Ese tipo de lista hay que utilizarla con muchísima cautela. Ese tipo de lista, hasta donde yo sé, solo existe en Suiza, en Europa. Suiza es un país muy peculiar en todos los sentidos, con una población y con una base social extremadamente diversificada en cuanto a lengua, cultura, etc., ¿no? Y tienen una tradición de democracia directa espectacular. Entonces, la lista abierta, pura, abierta, es peligrosa. Es peligrosa porque efectivamente puede conducir a un parlamento ingobernable. A un parlamento ingobernable y a unos partidos absolutamente desarticulados. Entonces, creo que es una propuesta que hay que sopesarla, ¿no? Sí se puede abrir, a lo mejor tener varios votos dentro de una misma lista y permitir elegir a uno de otra lista, pero poder confeccionar una lista con un poco de aquí, otro poco de allá y otro poco de aquí es algo que conviene pensarlo dos veces. Y por último, ¿qué podemos hacer cuando los representantes no cumplen con los programas que prometieron en campaña? Por ejemplo, no lo entiendo, la gran transformación. Pues no volverá a votarles.
No volverá a votar. Es la primera vez que escucho que España gustaría contar con un mecanismo de elección parlamentario no cerrado, sino mediante el voto preferencial, como actualmente hay en el Perú. Ciertamente aquí los electores no están a favor de este sistema y preferirían un proceso de elección como el vuestro, pero esto solo se cumpliría en la medida que tengamos partidos políticos sólidos perfectamente. Consideración con pregunta y con respuesta incluida. Es decir, es que es así, o sea, es que la eficacia del voto preferencial depende del tamaño de la circunscripción. Ojo, porque claro, una circunscripción como Lima, si tú permites solamente 2 preferencias, apenas altera el resultado, porque son 36 dentro de una lista. Sin embargo, circunscripciones de 3, de 4, lo altera totalmente. Las predicciones del partido queremos que salgan estos 2, al final pueden traducirse en que salen otros 2. Entonces depende del tamaño de la circunscripción y depende de la cohesión y de la solidez del partido. Hay veces que el partido pues tiene corrientes internas, tendencias dentro del mismo, y entonces, claro, ese voto preferencial pues puede ser un voto letal, como he oído decir algún estudioso peruano. Puede ser letal. Pero si el partido tiene una mínima estructura, digamos, más o menos firme, pues no tiene por qué repercutir en su solidez. Todo lo contrario. Hay un valor intrínseco en la capacidad de elegir. Si nos permiten más capacidad de elección, elegiremos a los mejores. Es que está comprobado. Y además da más satisfacción al elector el poder elegir y no ser un mero instrumento de adhesión a una lista. Pero bueno, cada sistema tiene sus peculiaridades. Bien, Muchas gracias por todas las preguntas. Antes de concluir, vamos a tener las palabras del congresista Modesto Julca. Ya que os debería decir que lo que me cabe es agradecer a la doctora de los Ángeles Garrote, a ustedes que se han quedado con mucho interés en este tema, que tienen mucho, creo que trabajarse, ¿no? Indudablemente la experiencia que se tiene, la necesidad de mejorar todo el sistema político, el fortalecimiento de los partidos y la parte nuestra del Congreso en esta función importantísima de representación, creo que un poco viene como una agenda hacia adelante, ¿no? Que hay que continuar trabajándolo ya desde la academia y llevarla a la parte práctica. Y ahí creo que viene, repito, la aportación de muchos de ustedes. En ese sentido, reitero mi agradecimiento, doctora María, por acompañarnos. Bienvenida, espero que disfrute los días que esté aquí en nuestro país. Igual, amigos, para ustedes que la agenda continúa esta semana, hay una serie de actividades del Congreso. Les solicito que participen, propongan de una manera activa, ¿no? Exíjanos a nosotros, exijan a los directivos las cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Y creo que eso es finalmente una responsabilidad que tenemos que asumir todos. Muchísimas gracias y nuevamente un aplauso para nuestro invitado.